¿Estás atascado con el back lever? ¿Eres entrenador y tienes problemas en alguna de las progresiones de este patrón? Bueno, quédate a ver este vídeo en el que voy a desgranar todos los componentes, todos los factores relevantes de esta habilidad. Puede ser muy relevante para tu viaje. Bienvenido al podcast de Enso Movers. Reexamina todo lo que te han contado. Bueno, hola a todo el mundo, bienvenidos a este vídeo. Vamos a hablar del back lever. Back lever, esa posición en la que nos colocamos en la horizontal con nuestro cuerpo, yendo a la parte posterior del gesto, ¿ok? La parte frontal, hablaríamos de front lever, la parte posterior, cuando damos la vuelta completa en anillas o en barra, hablamos de back lever. ¿Cómo progresarlo? ¿Por dónde empezamos a atacar esta historia? ¿Y cuáles son los factores más relevantes? Antes de trabajar el back lever, hay una serie de requisitos que deberíamos cumplir para maximizar la progresión, punto 1, y encararla de la manera más segura posible. Si no cumplimos estos requisitos, correremos más riesgo de lesión y probablemente será más fácil también que nos estanquemos en cualquier parte del proceso. Lo primero es que poder subir consistentemente a posición invertida. No creo que sea una buena idea atacar un patrón de fuerza como el back lever, porque es un patrón de fuerza, aunque tiene un componente de habilidad alto, moderadamente alto, de propioceptivo, etc. No creo que sea una buena idea atacarlo si no tenemos fuerza para subir en las anillas a posición invertida y de ahí ya dar la vuelta. Así que lo primero que recomiendo es, antes de ir con trabajo de levers, tener un cuelgue pasivo sólido, estar colgado de las anillas sólido, cuelgue activo con depresiones y retracciones escapulares, cuelgue activo con ligera flexión de codo, arqueando la caja torácica un poquito hacia atrás. Es una buena base para arrancar el movimiento. Rodillas al pecho. A nivel de trabajo de core, todo el gesto de invertirte en las anillas empieza por subir las rodillas hacia arriba. Y desde ahí construimos nuestros primeros pulls de front lever, es decir, subir desde ese cuelgue a posición invertida, sin necesidad de salto. Esto no atacaría las progresiones de back lever hasta que esté dominado, por lo menos aunque sea doblando codo, los pulls de front lever, ¿ok? Probablemente para acelerar este proceso también queréis hacer primero dominadas, así que primero construir base con remitos, dominadas, pull de front lever, aprendemos a posicionarnos invertidos en las anillas o en la barra, manteniéndonos cerca de los bracitos, a lo de las caderas, aprendemos a estar en esa posición invertida en las anillas y tenemos una buena parte de los requisitos que yo recomiendo antes de encarar las progresiones de back lever. Queda otra, que es el German Hang, el cuelgue germano, que es la máxima extensión glomeral cuando estamos abajo del todo de la postura y queremos poder estar ahí con peso corporal, sin asistencia con los pies, antes de hacer los back levers. ¿Por qué? Pues por seguridad. Queremos que si falla la RP del back lever, a pesar de que puedas hacer el setup generalmente con el suelo cerca y no sea un imprescindible, es una buena idea. No es imprescindible, pero es una buena idea tener German Hang antes de atacar back lever. Y tampoco tienes que tener un rango de locos, simplemente el rango que tú tengas, poder, peso corporal, aguantar por lo menos 10 segundos, 15, 20 segundos, sería un 10. ¿Ok? Por lo tanto, mi recomendación, primero construye cuelgues pasivos, cuelgues activos, construye dominadas, pulls de front lever aunque sea doblando codos, construye German Hang. Son muchos elementos, pero todo esto va a minimizar fortísimamente las posibilidades de lesión más adelante o de estancamiento con los back lever. Tenemos un elemento más extra, parece que para atacar el back lever tenemos que hacer de todo menos back levers. Y eso es porque es un patrón, ya digo, relativamente complicado y si queremos allanar las cosas lo mejor posible hay que hacer todo esto previamente, nos ahorramos dramas. Y es que hay que prehabilitar un poquito el codo y el antebrazo para evitar las lesiones más agudas aquí a nivel de, pues eso, el tendón del bíceps, rotura de una cabeza del bíceps o de la inserción del tendón, de la aponeurosis también, que si el codo no está fuerte en punto de máxima extensión, porque pensar que cuando estamos en un back lever, sobre todo en versiones más avanzadas en las que porque si estamos en TUC, la versión inicial que se trabaja, una vez ya estamos en back lever, nuestro brazo está muy vertical, entonces no cae tanta carga en el codo, pero en medida que vamos estirando las piernas hacia el full back lever, cada vez nuestro brazo va a estar en un ángulo más cerradito al respecto de nuestro torso y eso va a aplicar cada vez más y más carga a nuestro codo. Por lo tanto, nuestro codo tiene que estar bien preparado para asumir esas cargas, si no el bíceps sufre. El codo está en máxima extensión y pelea hacia flexión, ¿no? Cuando estamos ahí en el back lever, como que empuja hacia abajo. Entonces, ese es el punto de implicación que tiene el bíceps. Desde máxima extensión buscar pelear hacia flexión.
elementos que podéis usar para fortalecer esto. Podéis hacer Pelican push-ups en anillas, ¿ok? Os ponéis en un remito, muy de pie, os echéis entre las anillas, extendéis los codos hacia atrás y volvéis en la postura con un poquito de falso agarre y volvemos. Podéis hacerlo tumbado boca arriba en un banco con ligera inclinación, hacemos curl de Pelican yendo hacia atrás todo lo posible y venimos con unas mancuernitas pequeñitas. Podemos hacer curl predicador en el banco de predicador apoyando los tríceps, extendemos los codos completamente y volvemos con cargas bajitas al principio hasta que nos acostumbramos a trabajar ahí a bloqueo completo el codo. Y esta va a ser realmente la última pieza que considero muy relevante antes de encarar sobre todo opciones, esta última elemento de rehabilitación para evitar lesiones. La recomiendo sobre todo antes de las etapas moderadas y avanzadas, antes de meternos con un straddle o un full back lever, que ahí es cuando tiene bastantes implicaciones a nivel de bíceps. Pero cuanto antes lo encares mejor, porque lo que quieres es no solo estar fuerte, sino que el tendón se adapte a ese volumen de cargas y tal, para evitar lesiones de tipo tendinoso. Entonces, cuanto antes lo encares, si vas a tardar, qué sé yo, 6 meses en sacar un full back lever o un año, cuanto antes lo encares, antes le vas dando estímulo a ese tendón y evitas los dramas a largo plazo de no tener el tendón adaptado, ¿ok? Bien, dicho esto, ahora sí me meto al ajo en el back lever. Para el trabajo back lever tenemos dos tipos de trabajos, los isométricos, que generalmente los hacemos en el punto horizontal, ¿ok? La progresión con progresión de escalada de palanca, es decir, cada vez primero con las rodillas muy agrupaditas, hacemos isométricos en tuck, luego hacemos los isométricos abriendo un poquito, rollo advanced tuck, es decir, espalda recta y rodilla mirando hacia el suelo. Desde ahí podemos pasar nosotros lo llamamos Open Advance, sacando las rodillas y luego estiras las rodillas y te metes en un straddle carpado, es decir, la espalda recta y los pies separados entre sí, pero mirando hacia abajo, como una V con las piernas, pero mirando hacia abajo. 90 grados tus muslos al respecto de tu torso, ¿ok? Y desde ese pike de straddle, luego extendemos la cadera, vamos a straddle y luego desde straddle podemos pasar a full o podemos pasar a progresiones half leg, hay versiones intermedias. Todo esto se puede hacer, ¿vale? Pero a mí me resuena un poquito más las progresiones con goma, porque nos va a permitir trabajar en progresiones un poquito más avanzadas que tienen un brazo de palanca más acusado y va a poner el hombro en un plano en el que es difícil de entrar si no tenemos la fuerza para estar en la posición. Por lo tanto, nos permite ya estar trabajando con el hombro en la siguiente posición. Ya sabéis que los isométricos sobre todo fortalecen alrededor de los grados en los que trabajas el isométrico. Entonces, si estamos en un tuck mucho tiempo y el tuck es un grado de apertura de hombro muy grande y queremos pasar a un full, hay tanto cambio que el trabajo de tuck realmente tampoco te va a transferir a un trabajo de full, que son las opciones más avanzadas. Entonces, soy fan de hacer los pasos un poquito más grandes en cuanto a cerrar el ángulo de las progresiones y para eso necesitamos elásticos, ¿eh? El elástico lo podemos poner a la altura de la cadera y cogido en las anillas y de esta manera, con un elástico de una dureza no demasiado dura, vamos a poder hacer una progresión superior. En vez de cuando ya tenemos el tuck consolidado, nos ponemos la gomita y a lo mejor podemos ir a pike de straddle directamente. Trabajamos en pike de straddle hasta que no necesitamos la gomita a lo mejor, entonces nos volvemos a poner elástico y marcamos un straddle sólido. Lo mismo, cuando estamos en straddle con goma, trabajamos hasta no necesitar la goma, nos podemos quitar entonces la goma en ese straddle, nos la ponemos y volvemos al full. Ok, entonces gracias a esta asistencia de goma vamos a poder hacer los saltos un poquito más grandes, también a nivel motivacional se va a hacer un poco menos cuesta arriba. La progresión con la goma, ya digo, os va a servir si establecéis el trabajo con isométricos. Si lo hacemos con dinámicos, cosa que recomiendo, el uso de la goma ya no es tan útil. Podemos empezar entonces, si hay que empezar desde muy abajo, solo con excéntricas, ¿vale? Bajando controladamente hasta German Hand, que ya hemos dicho que lo habíamos construido, así que vais a poder retener esa bajada, o haciendo parciales con fase positiva, es decir, yo estoy en un polo invertido, bajo hasta el punto en el que digo, si sigo bajando ya no puedo volver, entonces ahí subo. Y haces 2 o 3 reps parciales hasta donde veas que puedes volver y luego acabas con una excéntrica completa. Es un buen trabajo de iniciación en versión tuck, hecho una bolita, o en versión carpado, ¿no? En el cual bajamos, redondeamos y redondeamos para subir, ¿ok? Hasta que podéis hacer unas 4 o 5 repeticiones en esas versiones primarias, ¿ok?
quizá ya ese es un buen momento en el cual empezar a trabajar esos isométricos de tú. A mí me gusta ir intercalando trabajo isométrico de trabajo de dinámicos. Cuando domino un dinámico, entonces me pongo con los isométricos en esa posición. Pero se puede hacer a la inversa. Podéis trabajar los isométricos hasta dominar una posición en isométricos, los tucks en isométricos o los straddles en isométricos, y luego trabajáis en straddle los pulls, ¿ok? Yo os recomiendo trabajar hasta hacer unas 5 repeticiones en los pulls y cada posición de isométricos no pasar a la siguiente hasta que se dominen unos 20 segundos sin goma, sin asistencia. Ese sería como la marca objetivo, y podéis trabajarle con diferentes volúmenes, diferentes números de sets, dependiendo de la frecuencia del entreno a lo largo de la semana. Esto yo lo haría según la fatiga que os acumule cada sesión, pero bueno, manejar un poco las variables arriba abajo a gusto. Si sois de reponer mucho, podéis hacer una frecuencia más alta. Lo que está claro es que si alargamos mucho los sets, patrones así pueden ser más lesivos. Así que, bueno, explorar el incremento paulatino del volumen total que podéis hacer con el back lever, que os sintáis seguro con él, ¿ok? Tampoco van a valer 3 sets efectivos, ¿ok? Tenéis que acumular un poquito más de trabajo. Si los sets salen largos, a lo mejor 2-3 sesiones de 5 sets, 6 sets, 7 sets, podemos manejarlo en esos umbrales. Pero lo he dicho, depende de la duración del isométrico. Vale, perfecto. Esto en cuanto a las progresiones de los isométricos. Tenéis que tener en cuenta un par de factores técnicos en términos del posicionamiento de la escápula. La gravedad nos está chafando. Entonces, normalmente cuando estamos en este tipo de posiciones aquí atrás, las escápulas están como cedidas, como en retracción, ¿ok? Y no queremos eso en nuestro back lever. ¿Por qué no queremos eso? Porque un back lever, al final, en términos de capacidad de fuerza, empuja la musculatura que es la parte anterior del cuerpo, ¿no? Tenemos el deltoides, el pectoral, tenemos el bíceps. La parte anterior del cuerpo es la que pelea contra la gravedad para subir en la postura. La manera de generar el máximo acortamiento de esta musculatura es protrayendo, llevando los hombros redondeaditos hacia adelante, que no significa redondear la columna, sacar chepa. Podemos estar con la columna completamente en neutro, no sé si se va a apreciar aquí, y con los hombros protraídos, redondeados, no la espalda curvada, ¿ok? Es una confusión común que se hace en el trabajo de protracción, que tendemos a flexionar la columna, que tampoco es desastroso, pero que no es lo mismo, que lo que necesitamos mecánicamente para generar el mejor empuje posible desde la musculatura de la zona anterior, que es la que usamos para el back lever, es que los hombros estén en protracción. Entonces, si bien no hace falta que estéticamente desde fuera tú cuando veas un back lever veas el hombro protraído, sí que es importante que no lo veas retraído. Tiene que estar o en neutro o en protracción, depende de cuán fuerte seas en la postura, porque digo en neutro porque si tú no haces esfuerzo contra la gravedad para protraer, se va a ir a retracción. Si está en neutro es porque estás intentando ir a protracción, aunque no venzas completamente la gravedad y no marques esa protracción, pero ya me parece un nivel aceptable, ¿no? Que estés en una posición como neutra, con los hombros alineados con el torso, ¿ok? Entonces, ese es importante, ese factor. Otro factor importante es que en etapas muy iniciales queremos subir desde la cadera y no desde el brazo. ¿Ok? Cuando estamos haciendo el back lever o los pulls de back lever, bajamos y entonces intentamos subir la espaldita, estamos aquí, y luego para subir como que intentamos subir el culete entre los brazos para subir en la postura. ¿Qué es lo opuesto que buscas en etapas avanzadas? Porque en etapas primarias quieres flexionar la columna y quieres acortar todo lo posible el brazo de palanca. Quieres hacer posible hacer el ejercicio en sus versiones más sencillas, que sería así, subiendo como desde la columna, ¿ok? Haciendo como una cadena de perlas que se flexiona y se extensiona y se flexiona. Vale, pues cuando estamos en etapas avanzadas, veas un straddle, un full, queremos evitar eso, queremos evitar carpados de la cadera y subir desde el culete. En cambio, queremos pensar en subir desde el brazo y desde la escápula, ¿ok? Desde aquí empujar para subir la postura, ¿ok? Estamos aquí y empujamos hasta acabar en cuello invertido otra vez, ¿vale? Ese es otro factor que creo que es relevante. Excepto si estamos en un straddle que hay intervención pélvica, entonces no hay posibilidad de dejar neutra la cadera. En el resto de progresiones tenéis que intentar apretar el culete, porque como estáis mirando boca abajo en un back lever, en un straddle también tienes que apretar el culete, pero hay intervención pélvica, ¿no? Entonces hay un pequeño carpado de cadera, que si es un paquete de straddle es un gran carpado, pero lo que tenemos que hacer es apretar el culete para que las piernas se mantengan en su posición, porque si no van a caer, ¿ok? Y detrás de que caigan las piernas probablemente caiga la lumbar. Y queremos tensión en todos los erectores espinales, en los glúteos, ¿ok? Y en la mayoría de progresiones poner puntas para generar un aumento de la tensión
puntazos de extensión de tobillo para generar una mayor tensión en toda la musculatura de las piernas. Mi recomendación en todos estos elementos de fuerza es, en etapas tempranas, cuando empieces con el ejercicio y estés con una nueva progresión, tiende a no respirar durante el set. Si tienes que hacer 7 segundos, respira lo mínimo, céntrate en activarlo todo, apretar todo, aprender. Cuando ya te empieces a familiarizar con el ejercicio en este trabajo isométrico, entonces empieza a respirar, ¿ok? Cuando empiezan también a alargarse los isométricos, empieza a respirar, empieza a ser más eficiente con qué aprietas y qué no aprietas para hacer el set. Pero en etapas tempranas no es el momento de ser eficiente, es el momento de ser eficaz, de que el trabajo salga y que se active lo que se tiene que activar. Y luego empezaremos a hacer, pues eso, a hilar fino y decir, vale, esto ya se activa, pero esto no me hace falta, entonces relajo, entonces solo tengo que activar, en este caso, pectoral, bla, 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 y entonces puedo relajar el resto de la musculatura. Ok, ahí ya seremos económicos, pero en etapas tempranas lo apretamos todo. Y poquito más, os diría que es muy relevante cumplir muy bien con los requisitos de una progresión antes de pasar a la siguiente. No tengáis mucha prisa en sacar estos patrones muy rápido. La mayoría de gente no puede sacarlo muy rápido, así que para el promedio de la gente que tarda muchos meses o incluso algún año que otro en sacar un full back lever, cero problema. Tómate tu tiempo, que se adapten los tejidos, sin problema. Para los buenos respondedores, por ejemplo, así fue mi caso. Yo venía de un background ya fuerte en fuerza y soy muy buen respondedor en empuje. Bueno, los buenos respondedores, no corráis en las progresiones, aunque entre la progresión no la metas hasta que vayas hiper cómodo con la anterior. Pero hiper cómodo me refiero 20-30 segundos estable por sets, varias semanas cumpliendo el objetivo, 2-3 semanas cumpliendo el objetivo a 20-30 segundos. Oye, qué fácil es. Vale, marca una pequeña progresión. Y luego lo mismo. Así, como mínimo, te vas a 3 meses en escalar toda la progresión y le has dado algo de tiempo a las estructuras pasivas, pues eso también a ligamentos, a tendones, a adaptarse un poquito a la carga. Porque es común que el que corre en el back lever se acabe llevando una lesión fea. ¿Ok? Entonces, principio de precaución con este patrón, ¿vale? Trabajamos con el bíceps en una posición muy elongada, el pectoral también está en una posición elongada, puede ser complicado. Último matiz, el grip puede ser en prono o en supino. O sea, la mano puede estar o mirando con las palmas hacia el cielo, ¿ok? O con las palmas mirando hacia el suelo cuando estamos en el back lever. Al principio es más fácil con las palmas mirando hacia el cielo. Hay quienes lo vais a notar un poco incómodo a nivel de pectoral si estáis en prono, porque el tendón del pectoral al rotar internamente pues se enrolla ahí en el húmero y puede ser incómodo. Tenerlo en cuenta. Si hace falta, reducir la carga del ejercicio, hacer una regresión o poner una asistencia un poco más alta con la goma, si os da problemas. En prono, con las palmas mirando hacia el cielo, en la postura es mucho más cómodo, es decir, casi no hay carga para el codo. ¿Okay? Es una manera de eliminar la limitación del codo. La versión gimnástica es en supino, ¿okay? Con las palmas mirando hacia el suelo. Mucho más duro a nivel de codo, un poco más cómodo el pectoral, diría que tiene más capacidad de mecánica desde el pectoral, yo que lo tengo muy trabajado lo veo un poco más cómodo inclusive, aunque en etapas tempranas la gente suele preferir en prono, pero ya digo, sobre todo por el codo. Si lo trabajáis de una manera, no paséis automáticamente otro día a probar con el otro gripping porque os podéis lesionar. Hacer regresión para hacer la otra. Lo más normal es que empecéis en prono y si progreséis en prono, yo que sé, está straddle y decís un día, hoy voy a probar en supino. No lo probéis en straddle, volver al tuck y hacer el tuck en supino. Oye, es fácil. Vale, un par de semanas después me atrevo a probar en pike straddle, perdón, en advanced tuck. Ok, luego pike straddle, ok, le dais un tiempo de adaptación a ese cambio de gripping porque la implicación en el codo va a ser muy alta, ¿vale? Y lo dicho, y si lo hacéis, este cambio a supino, desde una buena base de haber trabajado el codo con los elementos que he dicho al principio del vídeo, mejor que mejor, evitáis dramas en largo plazo, ¿ok? Venga, pues con esto yo creo que ya lo cierro, ha sido bastante comprensivo, me parece, he tocado un poco todos los aspectos clave, más allá de las progresiones, ponerle trabajo, paciencia, no corráis con las progresiones, a no ser que sea vuestro némesis y os cueste mucho progresar, el ejercicio marcará el ritmo, ¿ok? Poned en los comentarios si tenéis sugerencias para otros vídeos temáticos que pueda hacer a futuro y cualquier duda o comentario sobre este. Un saludo.